otra. Sí, hay otra. Bueno, primero les pido disculpas si se me va algún gallo, porque esta semana no sé por qué me ha pasado ronco y ahora cantando ahí quise cantar. Por un momento dije, déjame no cantar, pero dije, ¿cómo que no? Porque se vaya o entonces, cuando veníamos por la mañana recogimos a Alex y Indira nos decía, un anuncio más para que estén orando por ella, que se va a operar de la vista de un ojo. Ella tiene, no sé si ustedes se han dado cuenta que ella tiene un poco de carnosidad en uno de sus ojos, y entonces se va a estar operando ahora, así que estemos orando por ella. Estoy muy agradecida a Dios por eso, porque tiene mucha molestia en ese ojo, así que estemos orando por eso. Entonces, estamos terminando la serie en el libro de los Hechos. Pronto, dentro de unos 15 días aproximadamente, estaremos comenzando nuestra serie en la primera carta a los Corintios. Esa es la vacuna que nos vamos a poner. La primera carta a los Corintios es una carta fuerte, una carta que Pablo le escribe y le dice muchísimas cosas tremendas a los Corintios. Por eso decimos que es una vacuna. Nosotros, gracias a Dios, todavía no somos como la iglesia de los Corintios, esperemos no serlo nunca. Por eso es una vacuna, ¿no? Para poder entender todas estas cosas y poder saber la manera en la que no debemos comportarnos como creyentes. Entonces, nos falta esta semana y la otra en el libro de los Hechos. Hoy estamos casi terminando y vamos a estar viendo entonces por qué. ¿Alguno conoce qué ocurrió en la madrugada del 15 de abril de 1912? 15 de abril, madrugada, primeras horas del 15 de abril de 1912. Pues les cuento que ocurrió uno de los eventos más trágicos y sorprendentes que recuerda toda la humanidad. El 10 de ese mismo mes, el 10 de abril, 5 días antes, había zarpado desde el puerto inglés de Southampton, perdonen si no lo dije como es, el barco más grande, seguro y lujoso que se había construido jamás. Este era uno de 3 transatlánticos que se iban a convertir en los más importantes de la época. El Olympic, que ya hacía un año que estaba navegando, el Titanic, que es de quien estamos hablando, y el Gigantic, que más tarde se cambió su nombre al Britannic. Los 3 fueron muy sorprendentes, pero casi el 100% de las personas recuerda solo al Titanic, y no precisamente por la película de James Cameron, sino por la tragedia que ocurrió en las primeras horas de ese 15 de abril. Según un informe del Senado de los Estados Unidos, el buque que iba con destino a New York cargaba 2.223 personas, entre pasajeros y tripulantes, y solo sobrevivieron 706. Murieron ahogados o de hipotermia 1.517 hombres, mujeres y niños. 1.517. El Titanic era la versión mejorada de su hermano mayor, el Olympic, superándolo en confort y seguridad, lo que hizo que muchas personas lo consideraran insumergible. ¿Cómo se dice insumergible en inglés, Romy? Unsinkable, ¿puede ser algo así? No, algo así, ¿no? Es una palabra que todos seguro los que vieron la película Titanic de James Cameron la recuerdan, porque fue una de las cosas que dijo el ingeniero del Titanic: este barco es unsinkable, algo así, insumergible. Según cuentan, es probable que eso nunca haya ocurrido, que en el viaje nunca, no, es una palabra que tal vez en inglés no se, por eso Romy, yo lo entiendo, ¿no? Por eso. No, te mandé, ya no te pregunto más porque entonces después. La idea es que se cuenta que lo más probable es que eso nunca haya sucedido, es decir, que no haya sido real esto, que le hayan preguntado al ingeniero del barco y él haya dicho: este barco es insumergible. Pero lo cierto es que la gente confiaba ciegamente en este barco. Era el más moderno, era el más seguro, era el más confortable, y todos entonces sacaron su boleto a New York con plena confianza. Pero lo cierto es que las expectativas fallaron, y el 70% de las personas que confiaron en la palabra de los expertos o de los dueños de la naviera perecieron aquella noche. El pasaje que estaremos compartiendo hoy, que es el penúltimo de esta serie, también nos narra un naufragio
con la diferencia que este no terminó en tragedia humana, porque Dios había prometido, Dios había dicho que Pablo, que era uno de los que iba en este barco que naufragó, llegaría a Roma para predicar el Evangelio. Y Dios siempre cumple lo que promete. Y es la idea que quiero que nos llevemos hoy para nuestras casas. La idea fundamental, creo, de este pasaje, lo que Lucas nos quiere decir. Confiemos plenamente en nuestro Dios, porque siempre cumple su palabra. Confiemos plenamente en nuestro Dios, porque siempre cumple lo que promete. Y vamos a leer entonces un pasaje bastante largo, pero lo vamos a leer, es lo más interesante. Hechos del 27:1 al 28:16. Es decir, estaremos leyendo el capítulo 27 completo y los 16 primeros capítulos versículos del capítulo 28. Y dice la palabra de nuestro Dios. Cuando se decidió que habríamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vera desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas.
Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaba como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de vuestra cabeza, de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polos. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y aunque sea una historia compleja, una historia trágica, Señor, tú nos das grandes verdades para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos ver a Pablo como un ejemplo también para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Confiemos plenamente en nuestro Dios, porque siempre cumple su palabra. Saben, al considerar esta historia, debemos tener cuidado de evitar 2 extremos. Hay 2 extremos, estuve revisando, y hay 2 extremos de interpretación, de esta historia.
Un extremo es afirmar que esto no sucedió. Algunos dicen, no sé por qué razón lo dicen, porque no tienen argumento alguno, dicen que Lucas lo que hizo fue tomar sencillamente la historia de un naufragio y colocó a Pablo dentro de ella. Este punto de vista debemos rechazarlo por completo. El otro peligro es convertir esta historia en una alegoría, en la que cada persona y cosa se convierte en un símbolo que representa algún significado oculto. ¿Saben? Otra de las interpretaciones que debemos evitar es aquella que entonces esta historia, bueno, hay algunos, estuve leyendo que dice que las 4 anclas significaban el ancla de la fe, el ancla de la adoración, el ancla del poder de Dios y el ancla de no sé qué. Nada, hermano, las anclas son anclas, el barco es un barco. La historia pasó realmente. Y si podemos leer a través de esta historia y de esta narración y dejarnos atrapar por ella, entonces vamos a encontrar grandes enseñanzas sin quitarle ni agregarle nada a lo que está aquí escrito. ¿Saben? Los versículos del 21 al 26 de este capítulo 27 son claves para entender lo que Lucas nos quiere mostrar acá en la historia. Dios le dijo a Pablo que iba a llegar a Roma y lo hizo. Dios le dijo a Pablo que no moriría nadie y así lo hizo. Y así sucedió, perdón. Dios le dijo que se perdería la nave y eso fue lo que sucedió. Estamos ya en el final del libro y mi mente irremediablemente se recuerda del capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Recuerdan? Hechos 1:8, que decíamos que era clave y fundamental en el libro. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora este versículo tiene más sentido que nunca antes. Claro que Hechos 1:8, por supuesto, es un mandato para nosotros, pero es sobre todo una promesa que Dios ha cumplido como Dios cumple todo lo que dice. Porque ahora Dios había enviado a Pablo a Roma. ¿Qué cosa era Roma? Roma era el lugar perfecto para que el evangelio se extendiese hasta lo último de la tierra. ¿Saben? En los días de Pablo, Roma, los gentiles veían a Roma como el centro de la tierra. Era el lugar estratégico para llevar el evangelio a las naciones, porque todas las cosas entraban y salían de Roma. Por eso el deseo de Pablo de ir a Roma. Si vemos Romanos capítulo 1, versículos 10 al 16, el mismo Romanos capítulo 15, los versículos del 22 al 23, nos daremos cuenta que Pablo le había escrito 3 años antes de esta historia. Pablo había escrito su carta a los romanos y ya les había dicho: yo anhelo ir a Roma. En el primer siglo, amados, Roma era el centro político más poderoso del mundo. Y Pablo, para colmo de bienes, era también un ciudadano romano. Es decir, que Pablo tenía todas las puertas abiertas para predicar el evangelio en Roma. Por eso, la frase célebre y famosa de que todos los caminos conducen a Roma. ¿Saben por qué? Porque los romanos habían establecido una red vial, una red de caminos que llegaba a todo el mundo conocido. La crearon precisamente para que sus tropas pudieran avanzar con rapidez, para poder conquistar a todo el mundo conocido, que ojo, casi lo logran los romanos, conquistar a todo el mundo conocido hasta ese momento. Por eso Roma se convirtió en lo que se convirtió y por eso entonces era el lugar perfecto para que el evangelio desde allí se expandiese al resto del mundo. El apóstol había pasado más de 25 años de su ministerio en la parte oriental del Imperio Romano, para acá, para esta zona de Turquía, la que es conocida hoy como Turquía, pero tenía sus sueños de llevar el evangelio tan al oeste como ¿a dónde? A España. El apóstol Pablo quería llegar a España usando Roma como plataforma de lanzamiento. También lo dice en Romanos 15, 19, 20, del 22 al 29 también. Alrededor de 3 años antes, ya Pablo, como les decíamos, había escrito su carta y había dicho estas mismas cosas. Dice Pablo en Romanos 23, 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén,
así es necesario que testifiques también en Roma. Era lo que el Señor le había dicho. Es decir, Pablo le había escrito a los romanos, muchos años antes, que quería ir a Roma. Y ahora, en este viaje, en el capítulo 23, versículo 11, en el libro de los Hechos, vemos que el Señor mismo, no un ángel, se le había presentado a Pablo y le había dicho: ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario también que testifiques en Roma. Vayamos entonces a los sucesos de esta historia y aprendamos entonces de ellos. Mire, en condiciones normales, navegando directamente a Roma desde Cesarea, donde Pablo estaba, llevaría solo 5 semanas trasladarse. Solamente 5 semanas eran necesarias para entonces hacer el viaje por barco desde Cesarea hasta Roma. Pero ¿saben cuánto duró este viaje? Aproximadamente más de 4 meses duró este viaje. Otros prisioneros estaban con el grupo junto a Pablo y todos estaban custodiados por un centurión llamado Julio, un centurión muy generoso y muy bondadoso en todo su liderazgo, y lo vamos a estar viendo. Julio y los otros prisioneros abordaron un navío costero que navegaba cerca de la costa, haciendo escala por varios puertos a lo largo del camino. La idea que ellos tenían era encontrar un barco más grande para ir a Roma. Ellos habían zarpado de Cesarea en un barco más pequeño, un barco que costeaba, que bordeaba, no un barco que nunca podía ir, un barco pequeño que no podía ir nunca a mar abierto, buscando un barco más grande que los llevara a Roma. Este barco costero navegó unas 70 millas náuticas al norte de la antigua ciudad de Sidón. Estando allí, Julio amablemente le dio permiso a Pablo para ir a disfrutar de la comunión con sus amigos. Miren qué interesante, un preso. Algunos cristianos de la zona. Estos amigos cuidaron de Pablo y le proporcionaron lo esencial para su viaje. ¿Saben? Y esto lo hemos visto también, aunque no lo hemos abordado, pero lo vamos a estar abordando ahora. La amistad cristiana es un tema importante que aparece a todo lo largo del libro de los Hechos. Algunos sugieren que los cristianos del primer siglo comúnmente usaban la palabra amigos como un término para ellos mismos, entre ellos. Interesante, vemos que Juan termina su tercera carta refiriéndose a sus compañeros cristianos como amigos. Escuchen bien lo que dice Juan, la última carta de Juan, los versículos del 13 al 15. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. La amistad cristiana es un regalo de Dios que tiene sus raíces en la relación del Señor con sus discípulos. ¿Recuerdan qué fue lo que Juan le dijo a sus discípulos? Juan le dijo: ya no los llamaré más discípulos. A partir de ahora los voy a llamar amigos. ¿Entendemos nosotros esto? ¿Entendemos nosotros este concepto? ¿Entendemos nosotros que la idea, más que ser hermanos en Cristo, podamos ser también amigos? ¿Podamos tener esa relación tan estrecha? Podamos decir en un momento determinado, como dijo el Señor Jesús, refiriendo a sus discípulos: ya no los voy a llamar más mis discípulos, a partir de ahora son mis amigos. Entendemos que la idea es que en un momento determinado todos podamos decir: ya no son más mis hermanos en Cristo, a partir de ahora son mis amigos. La idea de Cristo, indiscutiblemente, es que el concepto de amigos era subir un escalón más. Y nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender estas cosas. Tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón y subir este escalón también. Tenemos que sentirnos de esta manera. Vivir de esta manera los unos para con los otros. Luego de esto, el barco navegó al norte y al oeste de Chipre. Navegar a Sotavento. Ustedes dirán: ¿qué cosa es navegar a Sotavento? ¿Hay algún marinero aquí? Perfecto, qué bueno, yo tampoco, pero lo busqué. Navegar a Sotavento significa literalmente navegar de tal manera que la isla proteja al barco de los vientos. Es decir, es bordeando la costa para no salir más adentro y que el viento entonces azotara más fuerte.
Luego navegaron a mar abierto, no tuvieron más remedio, frente a Sicilia y Panfilia, antes de llegar a Mira en Licia, donde dice que todo cambió. Cuando ellos llegan a Licia, ya a partir de ahí todo cambió. Como diríamos muchos, se acabó la fiesta para todos los que iban en aquel barco. A partir del versículo 6 es donde este barco se encuentra con el otro que los llevaría a Roma. Es aquí en este puerto de Licia donde encuentran este barco que los llevaría a Roma y zarpan de Mira, pero el tiempo era muy complicado para navegar y logran llegar a duras penas a un lugar llamado Buenos Puertos. La cosa se empezó a poner fea. Saben, el tiempo en el que ellos estaban navegando no era un buen tiempo para navegar, era el invierno. Los vientos eran muy fuertes, habían vientos huracanados, surgían muchas tormentas en el mar. Y por esa razón entonces es que Pablo advierte, no debemos nosotros navegar con este tiempo. Es bueno que nos quedemos acá y pasemos el invierno acá. Pero ¿saben qué? Todo parece indicar que aquel puerto que se llamaba Buenos Puertos, no sé por qué razón, no era un buen puerto para pasar el invierno. Y entonces todos decidieron, vamos a salir y vamos a ver si llegamos a otro lugar para entonces pasar el invierno ahí. Inicialmente el viaje transcurre sin problema. Los marineros vieron que había un viento favorable y dijeron, esta es la nuestra, vamos a lanzarnos entonces al mar. De hecho, las cosas iban tan bien que quizás muchos se burlaron de lo que Pablo había dicho. Pero luego todo cambió. Una violenta tormenta se apoderó del barco. Los marineros no pudieron hacer nada para luchar contra este viento. Se vieron obligados a hacer que el barco se desplazara hacia el suroeste, hacia la ciudad costera africana de Cirene. No pudieron hacer nada. El versículo 16 menciona una pequeña isla a unas 23 millas de Creta. Allí el barco navegaba a sotavento para resguardarse en el costado de la isla. Lucas, que es un historiador tremendo, y si se dan cuenta la manera en la que estamos leyendo este pasaje, vemos que Lucas estaba adentro. Lucas hablaba en términos de primera persona del plural, nosotros, y dice que Lucas describía el intento de los marineros de asegurar el barco. Primero remolcaron el bote salvavidas del barco, luego trataron de amarrar el barco mismo, luego intentaron bajar el ancla a la deriva para evitar entonces encallar. Versículos 18 y 19 nos dice que los hombres arrojaron por la borda al menos parte de la carga y los aparejos del barco. Trataron de lanzar, eso lo vemos mucho en los muñequitos, no sé ustedes en las películas, cuando la cosa se pone fea, tratan de botar cosas para que el barco entonces flote más. Estos esfuerzos casi que no tuvieron efecto y un gran pánico entonces se apoderó de este barco. A pesar de todos estos esfuerzos por sobrevivir a la tormenta, toda esperanza entonces se desvanecía. Los hombres se quedaron sin equipos, se quedaron sin estrellas y por tanto se quedaron sin esperanza. No podían ya orientarse ni por equipos, no podían orientarse por las estrellas y se quedaron a la deriva, sin esperanza. Lo peor que le puede suceder a una embarcación es en medio de la tormenta quedarse sin dirección. Y este barco del que estamos hablando era un barco que no tenía timón. Era un barco que giraba o no por los remos que tenía. De manera que ni timón para poder enfrentar las olas de frente, que ninguna ola le diera de costado y virara entonces el barco. Entonces, en medio de esta gran crisis, que Pablo hace la primera de 3 intervenciones que ayudarán a poner a salvo a todos los que estaban a bordo. Esta primera intervención de Pablo es arraigada completamente en la palabra del Señor, quien ya le había avisado por medio de un ángel en la noche que Pablo iba a presentarse ante César y que todos a bordo del barco serían salvados con él. Debido a estas promesas no había nada que temer. Confiamos nosotros en las promesas de Dios cuando las olas empiezan a romper a nuestro alrededor. Confiamos nosotros en las promesas de Dios cuando la cosa alrededor nuestro se empieza a poner fea. Cuando nos quedamos sin orientación, cuando nos quedamos sin estrellas, sin equipo, sin nada, cuando nos quedamos sin esperanza, cuando de pronto todo se pone negro, no hay manera de ver a dónde vamos, cuando estamos a la deriva de nuestra vida.
Confiamos nosotros en la promesa de nuestro Dios. Confiamos que Dios nos ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confiamos nosotros que nuestra salvación, que es lo más importante que podemos tener en esta tierra, está completamente segura y garantizada. Pase lo que pase, sea lo que sea, estemos donde estemos pasando lo que estemos pasando, estamos confiando nosotros en estas cosas. Los versículos de 27 al 30 nos muestran la segunda intervención de Pablo ante la tribulación. Leemos que estaban a la deriva en el mar Adriático, en la 14ª noche desde que se desató la tormenta. 14 noches en medio de una tormenta. Yo nunca he estado en el mar en una tormenta. No me lo imagino. Ni me lo quiero imaginar tampoco. Por eso no quiero montarme en un crucero por si acaso. Porque a veces es feo. Pero sí estuve en una tormenta, en un ciclón, en el Gustav, en San Cristóbal. Nos pasó el ciclón por arriba, entre San Cristóbal y Los Palacios, categoría 5, acabó. Y les cuento que no es gracia. No es gracia, no es para nada gracioso. Aquí está el viejo, si él se acuerda les podrá decir. Nos tuvimos que sentar en la puerta de la casa, yo en una silla abajo, y él arriba, y mi hermano no me acuerdo si estaba por ahí en algún lado, no recuerdo esa parte, aguantando, porque la puerta lo único que tenía era el yale en el centro, y las dos partes de la puerta, en serio, hacían así, mira que eran de madera, ¿ves? Así, y se iba a partir, y se partía, y se parte, y se parte, y si se parte eso empieza a entrar todo el viento. ¿Ustedes se imaginan? Las tejas de la casa del lado, la casa Candita, caramba, volaban y chocaban contra las ventanas de nosotros. Terrible. Y eso fue unas horas. ¿Se imaginan? 14 noches en una tragedia similar, encima de un barco. Los marineros experimentados sintieron que la tierra estaba cerca. Así que echaron las anclas y oraron a sus dioses por la luz del día. Pero algunos de ellos intentaron escapar con el pretexto de tirar de nuevo las anclas. Pero esos marineros lo que querían era salir remando con el bote porque ellos pensaban que ya la tierra estaba cerca, lo olían, no sé, los marineros saben y querían escaparse. Y Pablo le dijo a Julio, si lo dejas irse, ninguno se va a salvar. Yo no sé si Dios le dijo de alguna manera a Pablo, tienen que estar todos, porque si no están todos, no se salvan. O Pablo interpretó la promesa de Dios y quiso tener toda la fe del mundo. Dios dijo que todos nos vamos a salvar, así que todos aquí. Lo cierto es que Julio entendió a Pablo, obedeció a Pablo y dijo, ¡hey! Un momento. Y lo que hizo fue cortar las sogas del bote de salvavidas y el bote de salvavidas se fue. Hasta sin bote de salvavidas se quedó. Lo cierto es que Julio tuvo fe. Este hombre creyó en las palabras de Pablo. Pablo descubrió este plan y entonces Julio soltó el bote salvavidas. Ya cerca del amanecer, Pablo dio su tercera palabra de instrucción al grupo, instándolos en este caso entonces a comer. El hecho de que no lo hiciera antes de este punto probablemente tuvo que ver con la locura de la situación, el mareo que todos tenían, no sé. Perdemos el apetito cuando estamos bajo estrés y bajo miedo, todos lo sabemos. Pero Pablo les aseguró de nuevo la protección de Dios, utilizando una metáfora bíblica. Pablo les dijo, ninguno de vosotros perderá un cabello de su cabeza. La invitación a comer le dio a Pablo la oportunidad de dar una muestra visible de su devoción al dador de todas las cosas. Tomando el papel de padre, Pablo tomó el papel de padre, el papel de anfitrión. Pablo dio gracias, Pablo repartió la comida y Pablo comenzó a comer. Saben, esta acción de Pablo, esta acción al parecer muy simple de Pablo, de agradecer a Dios, al Dios de toda gracia, dio testimonio de paz en medio de las tormentas de la vida. Esta pequeña acción de Pablo mostró la paz que solamente es posible cuando uno está en Jesús. Un comentarista lo describió de esta manera. No fue una comida sagrada. Ellos no estaban comiendo la cena del Señor.
No fue una comida sagrada la que compartieron los hombres, pero de hecho fue un momento sagrado. Ustedes se imaginan en medio de toda aquella tragedia ocurrírsela a Pablo: señores, vamos a comer. Hace muchos días que no comemos y vamos a comer. ¿Quién en su sano juicio, en medio de toda aquella tragedia, uno pasa un poco de estrés y de miedo y se te hace un nudo en el estómago que ni hambre te da? ¿A quién se le iba a ocurrir en medio de aquella tragedia decir vamos a comer? Pero no solamente esto, Pablo cogió la comida, Pablo dio gracias a Dios y Pablo repartió la comida y Pablo comenzó a comer. ¿Qué podemos aprender de Pablo sobre el liderazgo ante inconversos? Porque indiscutiblemente Pablo fue un líder increíble. Y no un líder ante hermanos, eso es fácil. Un líder ante muchísimos inconversos. Primero, Pablo era un hombre tanto de profundidad espiritual como de sabiduría práctica. Pablo tenía una fe real en el Dios viviente, que le dio la confianza que necesitaba para mantener la calma y para liderar. Pero también tenía una sabiduría similar a la de los proverbios, que le permitía dar instrucciones básicas a los necesitados. De manera que Pablo unió las dos cosas. Yo tengo una fe que me da la plena confianza, pero tengo también toda la sabiduría para poder entonces ayudar a los que están en necesidad. Y había una necesidad real: 14 días sin comer. Espérate, esta gente necesita paz, pero necesitan también comer. Y eso nos tiene que ayudar a nosotros a entender estas cosas. Hoy en día, la gente a la que nosotros les vamos a ministrar, le estamos ministrando. A los que nosotros les vamos a predicar el Evangelio, también están en medio de necesidades y de problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y me voy? No, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú. Y si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero además, yo te quiero ayudar. Y yo puedo ayudarte en tus problemas y tus necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Que yo te quiero ayudar. Tenemos que ser sabios en cuanto a esto. Y no convertirnos en seres completamente espiritualistas, que nos olvidemos que la gente hoy también tiene necesidad. Y en segundo lugar, Pablo también dio un testimonio claro y apropiado en aquella situación. ¿Saben? En esta situación posiblemente sea la primera vez que Pablo no es un evangelista agresivo. Aquí no vemos a Pablo agresivamente predicando el evangelio. Aquí no vemos a Pablo diciendo tienes que arrepentirte y tienes que creer en el evangelio. Aquí no vemos a Pablo diciendo estas cosas. Pero vemos a Pablo aprovechando las oportunidades para apuntar a la gente hacia Dios. Habló de su Dios en el versículo 23 antes de hablar de la promesa de Dios. Y luego dio gracias a Dios en oración frente a los demás antes de comer. Pablo habló y oró en medio de la desesperanza, dando a la tripulación un rayo de esperanza. Nosotros también debemos buscar formas claras y apropiadas de dar testimonio de Jesús en la esfera pública. Recordemos que este mundo está en un naufragio perpetuo y sin esperanza, y hay muchas maneras en las que podemos apuntar a la gente hacia Dios. Ya al amanecer, estamos casi terminando, la tripulación pudo ver un lugar para llevar el barco a tierra. Con la tormenta todavía soplando, soltaron las anclas, dice el barco, se lo subieron una vela y el barco se encalló en un banco de arena. Dice que la punta, la proa, la parte de adelante chocó con la arena, se enterró y la parte de atrás entonces estaba a la merced del viento. ¿Esto qué provocó? Que el barco se desbaratara por completo. Ahí entonces vemos que los soldados entonces dijeron, antes que los presos se escapen, vamos a matarlos a todos. Porque si nosotros nos escapamos y los presos, si nosotros salvamos nuestra vida, pero los presos se escapan, entonces nuestra vida va a correr peligro cuando tengamos que pararnos frente a nuestro jefe y le digamos, todos los presos se escaparon. Pero Julio, este centurión, impidió que mataran, según Lucas, para salvarle la vida a Pablo. Dios cumpliendo su promesa. Dios cumpliendo su promesa. ¿Qué le había dicho el Señor a Pablo? Vas a llegar a Roma. Vas a testificar en Roma. Vas a hablar ante César.
Mire por todas las cosas que el Señor liberó a Pablo. Todos sobrevivieron. Una vez más la palabra de Dios demuestra que es cierta. Una vez más. Los sobrevivientes deben haber respirado con gran alivio cuando sus pies tocaron la arena. Ustedes se imaginan. Al llegar a la isla de Malta, dice que recibieron una bienvenida muy cálida de los nativos. Inmediatamente Pablo, como un líder siervo, comenzó a juntar leña para el fuego. Dice que los nativos le prendieron un fuego. ¿Y Pablo qué hizo? Pablo, como el gran apóstol Pablo, como aquel hombre que había sido respetado durante todo el viaje, porque Pablo no era un preso común. Pablo había sido respetado por el centurión, que era el jefe de todos aquellos. Pablo pudo perfectamente haberse sentado en una piedra y haber dicho: ya yo terminé, ahora que me sirvan a mí. Y Pablo siguió sirviendo. Pablo siguió sirviendo. Y para alimentar el fuego fue a recoger leña. ¿Qué le pasó a Pablo recogiendo leña? Una serpiente lo muerde. Increíble. Todos pensaron: este tipo tiene que ser un homicida, un asesino, porque es imposible que libre del mal, de todo lo que pasaron, y ahora muera mordido por una serpiente. Hermano, aquí podemos aprender unas cuantas cosas. En primer lugar, no había servicio pequeño para Pablo. Pablo era un siervo. Pablo no estaba pensando: como yo soy el gran apóstol Pablo, lo mío es predicar el evangelio. Y como lo mío es predicar el evangelio, entonces que otros corten matica. Y que otros la echen en el... Como yo soy el pastor de esta iglesia, pues que otros pongan la silla. Que otros corran a ayudar a esto. Como yo soy el secretario, pues, como yo soy el... No hay servicio pequeño, no hay servicio grande. El Señor nos ha llamado a servirle. El Señor nos ha llamado a ser siervos. Y un siervo sirve donde sea, lo mismo haciendo café, ya sea cubano que americano, cualquiera de los dos, aunque ya nos enteramos que a Romy le gusta más el cubano. Como quiera que sea, para servir, tenemos que estar dispuestos a estar donde sea. ¿Qué sucedió después que Pablo fue mordido por la serpiente? Todos pensaron que Pablo iba a morir. Pero el Señor tuvo, mire, qué tremenda oportunidad el Señor le dio a los nativos de aquella isla. ¿Y por qué les digo qué tremenda oportunidad? Porque el Señor les permitió a aquella gente ver un milagro. Porque Pablo se había identificado: yo le sirvo a Dios. Yo soy un siervo suyo. Y el Señor le estaba dando la oportunidad a aquellos nativos de ver que el Dios de Pablo era superior a todos sus dioses y a toda su superstición. El Señor le estaba dando la oportunidad también a Pablo de tener ministerio, de hacer ministerio. El Señor le estaba dando la oportunidad a Pablo de predicar el evangelio y de hacer algo grande ahí en aquella zona. Amados, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado a nosotros posibilidades, oportunidades de ministerio? Pero cuán bondadoso fue el Señor con cada uno de nosotros, que nos permitió ver su gloria, como le permitió a aquellos nativos ver la gloria suya cuando Pablo no murió mordido por aquella serpiente. Mire, si mi hijo Josué hubiera estado en el viaje a Roma, me hubiera vuelto loco. Porque porque este es un santo. Si mi hijo Josué hubiera estado en el viaje a Roma, me hubiera vuelto loco. ¿Saben cómo? Preguntando: papá, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Porque obvio le hubiera dicho: papi, nos vamos a Roma. 4 meses después: papá, ¿cuándo llegamos? Papá, ¿cuándo llegamos? Yo me acuerdo en Cuba, una vez en la autopista para ir para La Habana. En la autopista esperando cualquier carro que pasara por ahí y que nos recogiera. ¿Y cuándo nos vamos? ¿Y cuándo nos vamos? Imagínense ustedes qué respuesta no le da a un niño. Tenía 4 años, me imagino, cuando aquello, o 5. ¿Qué respuesta no le da a un niño? Pero el apóstol Pablo le hubiera respondido: casi. Casi estamos llegando a Roma. Casi estamos llegando a Roma. Finalmente, un barco de Alejandría llevó a Pablo de la isla de Malta hasta Italia.
Y en la proa de este barco, una cosa muy interesante, dice el libro de los Hechos que tenían la imagen de dos dioses gemelos, Castor y Pólux, quienes eran vistos como protectores en medio del mar. Sin embargo, es interesante porque en esta historia vemos quién es el verdadero protector. En esta historia vemos que ni Pólux ni Castor, el Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, es el verdadero protector. Al llegar al puerto de Neápolis, la actual Nápoles, que se encuentra a unas 130 millas al sur de Roma, Pablo fue invitado a quedarse con los hermanos durante 7 días. Habían pasado casi 2 años y medio difíciles desde que a Pablo se le dio la oportunidad divina en Jerusalén de llegar a Roma, y ya lo estaba logrando. Amados hermanos, y ahora sí estamos terminando. En el 27-23, Pablo le dijo a la tripulación del barco que Dios los llevaría salvos a Roma. Estoy seguro que muchos creyeron, ya sea por temor o lo que sea, muchos creyeron. Otros quizás hasta se burlaron con rabia en medio de aquella tragedia. Pero lo cierto es que todos se salvaron de la muerte inminente. Este mismo Pablo tenía un mensaje superior que brindaba salvación, pero no simplemente de la muerte que todos vamos a padecer en este mundo, sino una salvación de la condenación eterna. Ciertamente todos vamos a morir, pero unos iremos a salvación eterna y otros a condenación eterna. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace el Hijo de Dios. El Hijo de ese mismo Dios que salvó de la muerte a todos los tripulantes de aquel barco. Dios ha provisto salvación eterna para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en el sacrificio de su Hijo Cristo. Dios ha provisto esa salvación y nos toca a nosotros, a ti y a mí, nos toca entonces mostrar esta gran salvación de la misma manera que Pablo. Concluimos con 3 aplicaciones de esta historia. Primero, podemos confiar en la providencia de Dios. Dios está obrando, cumpliendo sus propósitos, transformándonos a ti y a mí a la imagen de Cristo. Dios cumple sus promesas. Aunque es posible que no entendamos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque es posible que no entendamos todos los giros y las vueltas que da la vida, debemos saber que Dios está trabajando para el bien de los creyentes y para su gloria. Siempre podemos confiar en Él. Segundo, podemos regocijarnos en la gracia salvadora de Dios. Regocijémonos en la gracia salvadora de Dios. Pensemos esto: si somos cristianos ahora, entonces es porque estamos entre los alcanzados. El Evangelio llegó a nosotros. Este es un hermoso milagro que nunca deberíamos cansarnos de reflexionar. El Evangelio llegó a ti. Alguien te predicó el Evangelio y sabes todo lo que pasó para poder llegar a ti el Evangelio. Tú ni sabes. Yo no tengo ni idea de todo lo que tuvo que pasar para que el Evangelio llegara a mí. Porque no estoy pensando solamente en aquel que vino y me predicó. No, en aquel que vino y le predicó a aquel que me predicó a mí. Y en todo lo que pasó antes. Y en todo lo que sucedió antes. Tanto que podemos llegar hasta Pablo. Y este naufragio. El Evangelio llegó a Roma porque Dios quiso que llegara a Roma, pero no llegó a Roma fácil. Llegó a Roma a través de un naufragio peligrosísimo y Dios salvando a Pablo. Y tercero, podemos alinearnos con la misión de Dios. Hechos 27 y 28 nos recuerda a Hechos 1:8. Jesús tiene una misión que se extiende hasta los confines de la tierra. No perdamos nuestro tiempo aquí en la tierra. Usemos sabia y misionalmente el tiempo para el bien de las naciones y para la gloria de nuestro gran Rey. Pudiéramos considerar nuestra vida como un naufragio en el que todos a nuestro alrededor están temblando y están luchando por su vida. Y nosotros tenemos un mensaje de salvación que dar y una misión que llevar adelante. Confiemos en el Señor. Él ha prometido que cumpliremos nuestra misión. Dios ha prometido que llegaremos a nuestra Roma, no para nuestra gloria, sino para su gloria.
Nuestra iglesia Camino de Vida tiene su Jerusalén y vamos camino a Roma. Ya empezamos y llegaremos a donde el Señor nos va a llevar. A través de naufragios, a través de situaciones, a través de desiertos, a través de lo que sea, pero llegaremos a nuestra Roma. Confiemos en su palabra. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias porque tú nos has puesto en este mundo, Señor, para llevar adelante tu palabra. Gracias porque confiamos plenamente en que tu evangelio llegará a donde tú quieres que llegue. Y confiamos en esto, Señor, porque es promesa tuya. Es tu obra, lo hemos estado viendo en todo el libro de los Hechos. Es tu obra y tú la llevas adelante, Señor, conforme a tu propósito. Y tú nos usas, Señor, conforme a tu propósito también. Gracias porque el evangelio llegó a nosotros a través de mucha tragedia incluso. Y gracias porque el evangelio seguirá llegando, usándonos a nosotros también, a través de dolor, pero a través de muchísimas alegrías también y muchos milagros tuyos. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor, pero sobre todo, ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Gracias por esta iglesia. Gracias porque tú nos has puesto aquí, Señor, para seguir llevando adelante tu palabra con plena confianza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, con este mismo bolso,